Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Este episodio es un especial de 2 casos de asesinatos en medio de aventuras, plagados por incertidumbre que hasta la actualidad no han podido ser resueltos. Nuestro primer caso se da en la década de 1960, en Finlandia, mientras que el siguiente a inicios de los 90 en Corea del Sur. La primera narración nos cuenta lo que se suponía que sería un agradable viaje de acampada junto al lago. 4 adolescentes emprendieron en una escapada romántica con la intención de pasarlo en una sola tienda de campaña situada a orillas de un sereno lago. Pero, para la mañana siguiente, 3 estarían muertos, y el cuarto brutalmente herido y el principal sospechoso de lo que se conoció como los asesinatos del lago Bodom, el asesinato sin resolver más famoso de Finlandia. El segundo relato trata la historia de 5 amigos de entre 9 y 13 años que también se habían aventurado, pero esta vez en busca de huevos de salamandra, lo que hizo que el grupo fuera conocido como los chicos rana. El 4 de junio de 1960, Maila Irmeli Björklund, Anja Tulikimäki, de 15 años, de Espoo, Finlandia, partieron de campamento. Acompañaban a las 2 jóvenes sus novios de 18 años, Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm Gustafsson. Habían elegido un conocido área de camping a orillas del lago Bodom. La llegada al campamento y la tarde siguiente transcurrieron sin contratiempos, mientras los adolescentes disfrutaron de su tiempo en la naturaleza. No fue hasta las primeras horas de la mañana siguiente que se produjo el desastre. Nils Gustafsson, el único superviviente del incidente, contaría la historia cientos de veces durante el año siguiente, y su historia se saldría de control a veces, pero los hechos siguieron siendo los mismos. En algún momento, entre las 4 y las 6 de la mañana del 5 de junio, Björklund, Mäki y Boisman fueron apuñalados y apaleados hasta la muerte en su tienda. Un intento de ataque de Gustafsson lo dejó con una conmoción cerebral, una mandíbula fracturada y varios huesos faciales rotos. La horrible escena fue descubierta por primera vez por un grupo de niños observadores de aves alrededor de las 6 de la mañana, quienes notaron la tienda de campaña de los adolescentes asesinados derrumbada en la orilla del lago. También informaron haber visto a un hombre rubio alejándose del lugar. Los cuerpos fueron encontrados dentro de la tienda, pero Björklund, la novia de Gustafsson, fue encontrada encima de la tienda, desnuda de cintura para abajo y tendida junto a Gustafsson. Björklund también estaba en el peor estado de las víctimas y claramente había sido apuñalada incluso después de su muerte. No fue hasta las 11 de la mañana que los cuerpos serían descubiertos por un carpintero llamado Risto Siren. Inmediatamente, Siren alertó a la policía, que llegó al lugar alrededor del mediodía. Para entonces, las víctimas de los asesinatos del lago Bodom llevaban muertas más de 6 horas. Desde el principio, la escena del crimen fue confusa. En lugar de entrar a la tienda y apuñalar a los adolescentes desde adentro, parecía que el agresor había atacado a ciegas desde afuera de la tienda. El atacante, claramente, había usado un cuchillo para apuñalar a las víctimas, pero sus cuerpos mostraban evidencia de otras armas, un objeto contundente no identificado, posiblemente una roca. Además, varios objetos extraños faltaban en la escena, añadiendo otra capa de misterio al crimen. Por ejemplo, las llaves de las motocicletas del adolescente habían desaparecido, pero no se habían llevado la motocicleta en sí.
También faltaban los zapatos de Gustafsson, aunque luego fueron encontrados aproximadamente a media milla de la tienda junto con partes de su ropa. La dificultad para encontrar quién fue el asesino no solo radica en el hecho de que el ataque tuvo lugar en plena noche, sino también en la incapacidad de la policía para acordonar inmediatamente el lugar, registrar los detalles de la escena y su falta de responsabilidad al permitir que otros agentes de policía pisotearan la escena. A partir de ese momento, los medios criticarían a la policía por su mala gestión del caso. Poco después de que la policía se marchara, los curiosos y los campistas descuidados prácticamente destruyeron la escena del crimen. En un intento por rectificar su error, la policía solicitó la ayuda de soldados para buscar los artículos faltantes, pero el sitio fue pisoteado aún más y la mayoría de los artículos nunca fueron encontrados. El primer sospechoso del asesinato fue Carl Gyllström, conocido en la comunidad local como el hombre del kiosco, porque era dueño de un puesto cercano. El kiosco de Gyllström, cerca del lago Bodom, era frecuentado por campistas. Sin embargo, era conocido por ser hostil hacia ellos, y los testigos afirmaron haberlo visto derribar tiendas de campaña y arrojar piedras a los excursionistas a lo largo de los años. Algunos incluso afirmaron que lo vieron abandonar la escena del crimen, pero luego afirmaron haberle tenido demasiado miedo como para alertar a las autoridades. Gyllström supuestamente hizo varias confesiones en las que mostraba conocimiento del crimen, tanto en estado de ebriedad como sobrio, aunque todas fueron ignoradas por la policía, porque creían que estaba perturbado. La policía nunca recuperó ADN de Gyllström, y años más tarde fue imposible reunir más ADN del hombre, ya que 9 años después, Gyllström se ahogó en el lago Bodom. Probablemente, algunos especulan, por suicidio. La segunda persona de interés fue Hans Assmann, y se rumoreaba que era un ex espía de la KGB, que vivía muy cerca de las orillas del lago Bodom. A lo largo de los años, Assmann se ganó la reputación de ser una especie de recluso y combinado con los rumores de la KGB, resultó en que fuera sospechoso de varios asesinatos, aunque ninguna de las acusaciones se pudo mantener. Pero Hans Assmann había ingresado en el hospital quirúrgico de Helsinki al día siguiente del ataque, con las uñas ennegrecidas por la suciedad y la ropa cubierta de manchas rojas. El personal del hospital informó que Assmann estaba nervioso y agresivo, pero aparte de un breve interrogatorio, la policía no persiguió más a Assmann porque afirmaron que tenía una coartada sólida con respecto a los asesinatos del lago Bodom. La ropa manchada de Assmann nunca fue investigada a pesar de que los médicos insistieron en que era sangre. Assmann también coincidió con la descripción del hombre rubio que huyó de la escena y se cortó el cabello poco después de que saliera un artículo periodístico que detallaba el caso. El siguiente sospechoso fue Pentti Soinien. Pentti, conocido por sus tendencias violentas, afirmó ante un compañero de prisión que él era el responsable de los asesinatos ocurridos en el lago Bodom. Sin embargo, tenía aproximadamente 14 años al momento de los asesinatos. Muchos se preguntan si él solo podría haber dominado a 4 adolescentes mayores, lo que pone en duda su participación. Pero, 44 años después de los asesinatos, la policía realizó un arresto. En marzo de 2004, Nils Gustafsson, el único superviviente de los asesinatos del lago Bodom, fue arrestado y llevado a juicio. La policía afirmó haber sospechado de Gustafsson desde el principio e insistió en que había pruebas que le respaldaban sus afirmaciones. Por un lado, la policía afirmó que el asesino había usado los zapatos de Gustafsson durante el ataque,
como lo demuestra el hecho de que estaban cubiertos de sangre de las víctimas, pero no de la de Gustafsson. Durante el juicio, la fiscalía inventó una historia sobre una pelea entre Gustafsson y Boisman, que culminó en el triple homicidio. La fiscalía afirmó que el hombre se había emborrachado y por tanto se había exiliado de la tienda. Cuando Boisman intentó hablar con él, se produjo una pelea que supuestamente Boisman ganó, lo que resultó en la fractura de mandíbula y huesos faciales de Gustafsson. Enojado por la pelea, el acusado debía haber regresado a la tienda y en un ataque de rabia ciega mató a su novia y a 2 amigos. Luego, sugieren, se infligió el resto de las puñaladas superficiales, trató de esconder sus zapatos y escenificó el resto de la escena del crimen. La defensa, sin embargo, desestimó esta historia, alegando que si Boisman y su cliente realmente se hubieran peleado, Gustafsson habría estado demasiado herido para asesinar brutalmente a sus amigos, y mucho menos caminar más de media milla de ida y vuelta para esconder sus zapatos. Al final, la defensa ganó, y un año después de su arresto, Gustafsson fue absuelto de todos los cargos. Sin embargo, hasta el día de hoy, la sospecha persiste. No se ha identificado a ningún otro sospechoso, no se han encontrado más pruebas, y los asesinatos del lago Bodom siguen siendo el crimen más horripilante y sin resolver de Finlandia. Pasando a nuestro siguiente caso, este narra la historia de los niños rana, que desaparecieron mientras buscaban felizmente huevos de salamandra. La mañana del martes 26 de marzo de 1991, las escuelas y oficinas de la región de Daegu, en Corea del Sur, estaban desiertas. Trabajadores, profesores y estudiantes estaban de vacaciones debido a las primeras elecciones locales celebradas desde la caída de la dictadura militar. Aprovechando la oportunidad, 6 estudiantes de primaria, conocidos como los chicos ranas, o, por sus nombres, Uecheol Wong, Yo Ho Yeong, Kim Yeong-ju, Park Chan-in, Kim Yong-sik y Tae Ryong-kim, se embarcaron en una aventura al monte Hwariong, en busca de huevos de salamandra. No sabían que esta inocente salida se convertiría en un trágico misterio que afectaría a la nación. Cuando la tarde se convirtió en noche, los chicos no regresaron, lo que causó preocupación inmediata entre sus padres. Los residentes locales se unieron a la búsqueda, cuestionando las suposiciones iniciales de la policía de que los niños estaban sencillamente perdidos. Argumentaron que la zona estaba bien iluminada e incluso un turista podría encontrar fácilmente el camino a casa. Inicialmente, la desaparición atrajo poca atención en medio de los resultados de las elecciones locales, pero finalmente se corrió la voz de los niños desaparecidos. 5 o 6 días después de su desaparición, se difundió la primera noticia sobre 5 niños aún desaparecidos después de intentar atrapar ranas. Por eso llegaron a ser conocidos como los niños rana. Finalmente, 300,000 policías y tropas militares buscaron a los niños, y los padres de los 5 renunciaron a sus trabajos para buscar a sus hijos por todo el país. Pero, a pesar de sus mejores intentos, entre los cuales se incluía la búsqueda de más de 500 veces del monte Hwariong, los amigos no fueron encontrados. Un reportaje en vivo posterior que tuvo lugar fuera de la escuela de los niños fue algo tan raro en ese momento que atrajo una enorme atención al caso. Junto con ella, también provocó una llamada telefónica repentina de alguien que se pensaba era uno de los niños. La llamada fue cortada, pero el telefonista dijo en el programa que era Yong-sik, sollozando y preguntando por su madre.
Pero la creencia de que los niños estaban vivos en algún lugar se evaporó rápidamente, ya que se determinó que la primera llamada que recibieron los padres resultó ser falsa y nada más que una broma. Sin embargo, después de la transmisión y la desgarradora llamada, se hicieron más esfuerzos para encontrar a los niños y miles continuaron movilizándose. Durante un año se buscó en la montaña y los voluntarios formaron filas para sondear la maleza a medida que avanzaban. Sin embargo, los 5 padres estaban decididos a hacer todo lo posible por sus hijos desaparecidos. Dejar sus trabajos no fue suficiente para ellos. Los hombres alquilaron un pequeño camión y siguieron buscando por todo el país, lloviera, hiciera sol o nevara. El camión tenía fotografías de los niños pegadas a los lados y recubiertas para resistir la lluvia. En la parte de abajo estaban escritas las palabras: "Por favor, ayuden a encontrar a nuestros niños desaparecidos". Las dificultades que atravesaron los padres no solo consistieron en la incertidumbre de encontrar a sus hijos, sino que los hombres se habían vuelto adictos a las pastillas para dormir y al alcohol para lidiar con el estrés. Uno de los hombres se había negado a dormir, para así, según él, evitar encontrarse a su hijo en sus sueños. Pero, en público, tenían que ocultar sus problemas y sentimientos. En ese momento, las noticias sobre los niños desaparecidos seguían apuntando a la base militar en el Monte Guarillón. La gente seguía preguntándose por qué la policía no investigaba a los militares y seguía investigando los alrededores. Los propios padres se preguntaban si el caso estaba relacionado con el ejército, por un campo de tiro cercano y también por otro hecho. El día que los niños desaparecieron, un amigo del grupo escuchó un disparo y luego un grito, seguido de un silencio inmediato. Pero la policía no consideró la historia como una prueba seria y lo trató como un rumor. Después de unos años, el interés de la gente por la investigación empezó a desvanecerse y solo a los padres les seguía importando, ya que el público creía que los agentes oficiales habían hecho todo lo posible y todo lo que estaba en su poder para poder encontrarlos. Pero los padres también se endeudaron después de su búsqueda a nivel nacional y tenían que cuidar de otros miembros de la familia. Entonces, 3 años después de la desaparición de los niños, anunciaron que regresarían a sus trabajos. 2 años más tarde, cuando finalmente pudieron rehacer sus vidas, se hizo una acusación contra uno de ellos, que la policía sí decidió investigar. Kim Ga-won, un psicólogo criminalista que había estudiado en Estados Unidos, afirmó que los niños habían sido enterrados en una de sus casas, porque el padre de Young-sik no podía contabilizar las primeras 3 horas del día en que los niños desaparecieron. En aquella época, apenas había psicólogos criminalistas en Corea del Sur, lo que hizo que todos confiaran en él. Sin embargo, los otros padres le dijeron que sus suposiciones estaban equivocadas. Pero, aún así, la policía decidió investigar e inició una excavación en la propiedad. Los medios de comunicación estaban allí, filmando el evento, y mucha gente se había reunido para verlo. Los presentes pudieron presenciar al padre en agonizante desesperación al ser acusado de asesinar a su hijo, a sus amigos y enterrarlos debajo de su casa. También comenzaron a preguntarse si todo lo que había hecho todo un grupo de policías con la ayuda de una excavadora podría haberlo hecho en 3 horas un solo hombre. Al final, la propiedad quedó arruinada, pero no se encontró nada. 11 años después de las desapariciones, el 26 de septiembre de 2002, un excursionista descubrió los restos esqueléticos de los chicos, enterrados en el Monte Guarillón. 11 años después de las desapariciones, el 22 de septiembre de 2002,
un excursionista descubrió los restos esqueléticos de los chicos, enterrados en alguna parte del monte. Los análisis forenses sugirieron que los niños habían recibido disparos, respaldados por agujeros de bala encontrados en uno de los cráneos. Si bien los militares argumentaron que los niños probablemente murieron de hipotermia, los expertos forenses cuestionaron esta afirmación y dijeron que los cuerpos expuestos a los elementos no serían enterrados bajo tierra. Los restos de un niño fueron encontrados con los pantalones volteados sobre los hombros y las bastas atadas. Al desatar el nudo, se encontraron cartuchos vacíos y balas sin usar. Esta insistencia en que los niños murieron por causas naturales impulsó a un equipo de la Federación Alpina de Corea, a quien a menudo se llamaba en caso de emergencia debido a su experiencia en zonas montañosas, a inspeccionar el lugar. Estaban seguros de que no se trataba de un caso de hipotermia, insistiendo en que la zona no estaba nada alta y ni siquiera a 100 metros de la calle, sugiriendo que, si hacía frío y lluvia, los niños habrían podido correr a casa y estar allí en 5 minutos. El campo de tiro se trasladó a una localidad cercana en 1994, pero un mapa del momento de la desaparición de los niños mostraba que sus restos fueron encontrados como a máximo 300 metros de distancia. Algunos sugieren que está dentro del alcance efectivo del rifle M16, que ha albergado las mismas sospechas todos estos años en la mente del público. A medida que aumentaban las especulaciones sobre la causa de la muerte, la policía revisó todos los registros del caso desde 1991. Pero la investigación fracasó cuando no pudieron encontrar más pruebas. Entonces, 2 años después de que sus restos fueron encontrados y almacenados en la morgue del hospital universitario, los niños finalmente tuvieron su funeral y sus padres arrojaron sus cenizas a un río, creyendo que sus hijos serían felices flotando en el Océano Pacífico. Los padres se quedaron solo con sus propias suposiciones, creyendo que un niño podría haber sido golpeado accidentalmente por una bala y que el resto fueron asesinados para encubrir el accidente, pero nadie ha sido arrestado en relación con sus muertes. La trágica historia de los chicos rana sigue siendo un misterio inquietante, pero desató un movimiento para cambiar la forma en que Corea del Sur aborda los casos de personas desaparecidas. En 2005, Corea del Sur revisó sus leyes sobre niños desaparecidos, clasificando a los menores de 18 como desaparecidos y ampliando el periodo de investigación a 25 años. El legado de los chicos sigue vivo, a través de esfuerzos continuos para encontrar personas desaparecidas y mejorar la conciencia, pero sobre todo para la legislación en torno a las desapariciones de menores, y así evitar que pasen desapercibidas. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.